Pensaste que estabas conduciendo el volante del mercado. Esperaste, marcaste niveles, mediste la ruptura, todo encajaba. Dabas clic y de golpe el precio giraba en tu contra. No era mala suerte ni un castigo del destino. Era un guión. No un complot místico, sino el resultado de conducta repetida. El precio no es capricho, es la consecuencia de cómo reaccionan multitudes ante miedo y codicia. Los jugadores grandes estudian esas reacciones desde hace décadas. Mientras buscas confirmación, ellos la fabrican. Mientras persigues velas largas, ellos preparan salidas. El día que ves esa coreografía, dejas de pisar las trampas y comienzas a alearlas. La mayoría visualiza el mercado como una guerra de entradas y salidas, pero se parece más a un juego con reglas no escritas. Tú sigues patrones, indicadores y libros de texto. Ellos trabajan con flujo de órdenes, inventario y liquidez disponible. El precio no despega por un RSI ni cae por una línea de tendencia. Se mueve cuando hay interés real de comprar o vender tamaño en un nivel y cuando el lado opuesto acepta o rehúsa ese intercambio. Esa fricción o su ausencia es el motor. Si solo miras el dibujo de las velas, observas el resultado, no el proceso. Debajo del movimiento visible existe un tramo silencioso donde se cocina el desplazamiento, acumulación. La pantalla se aplana, el rango se estrecha, el volumen parece dormido, la mayoría se aburre y se va. Los operadores fuertes aprovechan para construir posición sin dejar huella. Ahí aparece un fenómeno que casi nadie nombra hasta que lo estudia: absorción. Agresores golpean el ask o el bid con intensidad, pero el precio no avanza. Es esfuerzo sin resultado. Alguien del otro lado está recibiendo todo sin moverse. Cuando esa absorción completa su trabajo, la elasticidad se rompe y el movimiento fluye con decisión, dejando atrás a quienes esperaban la confirmación tardía. La trampa más común se disfraza de oportunidad evidente. Rompe una resistencia, el volumen se enciende, las redes hierven y segundos después el gráfico se da la vuelta con frialdad quirúrgica. No falló tu setup. Activaste el gatillo de liquidez. Las manos grandes necesitaban vendedores para comprar o compradores para distribuir. Empujaron el precio justo hasta el lugar donde estaban tus stops y tus órdenes de breakout. Se abre la compuerta, entra el flujo que faltaba, ellos ejecutan en sentido contrario y tú quedas atrapado en el lado equivocado, convencido de que me sacaron por un pelo. No te cazaron a ti, leyeron hábitos colectivos. Cuando te entrenas a ver intención y no solo forma, la película cambia. Un alumno me contaba que por años operaba rupturas de manual, triángulos, banderas, dobles techos. Ganaba a veces, devolvía todo en días laterales. La transformación llegó cuando empezó a fijarse en los detalles que no encajan. Velas amplias que no desplazan, mechas repetidas en el mismo nivel, cierres que se niegan a superar una zona pese a la euforia, retrocesos que regresan a WAP y se pegan como si hubiera un imán. Esa lectura le dijo: aquí hay absorción, aquí hay limpieza de stops, aquí solo hay ruido. Desde entonces dejó de perseguir lo obvio y aprendió a esperar el momento posterior al engaño, cuando el gráfico ya está limpio y la dirección real se impone. Otra capa que separa a aficionados de profesionales es dónde miran el volumen. No basta con barras al pie del gráfico, lo que realmente cuenta es el volumen por precio, la memoria plasmada en niveles. Zonas con mucho intercambio, HBN, actúan como imanes, atraen, frenan, permiten recargar sin mover el precio, son lugares de negociación. Zonas huecas, LBN, son corredores de aire. Si el precio entra, suele atravesarlas rápido porque casi nadie defendió esos precios. El punto de control, el nivel con mayor negociación, revela dónde el mercado consideró justo el intercambio. Si ese punto migra día tras día hacia arriba o hacia abajo, el valor se está reanclando, y ese desplazamiento vale más que una línea perfecta. El ciclo completo, el que casi nadie estudia a fondo, no es misterioso: construir, sacudir, marcar, distribuir, resetear. Primero se acumula en silencio, después hay un sacudón que limpia a los débiles y recoge la liquidez pendiente. Más tarde llega el tramo vistoso que todos publican, el markup, cuando el recorrido ya estaba financiado. En esa fase, quienes entraron temprano empiezan a soltar en el entusiasmo del resto, distribución. Por último, se corta el soporte emocional, llega el markdown y el proceso reinicia.
La tragedia del minorista es que participa donde más duele. Compra en euforia, vende en pánico. La salida es dejar de confundir el medio con el principio y aprender a detectar el Todo inicio esto suena silencioso bonito y el hasta que hay final que extenuante. ejecutarlo con dinero real. Ahí no manda el conocimiento, manda tu sistema nervioso. El mercado te pone un espejo. ¿Puedes esperar que la absorción termine o necesitas hacer algo ya? ¿Aceptas un rechazo limpio y te subes al retesteo o entras de impulso en la primera vela verde? Por eso la paciencia no es quedarse quieto, es selección y precisión. No es inacción, es decidir conscientemente cuándo no participar para preservar claridad y actuar sin temblor cuando la invitación del mercado es evidente. Un día aprendes que no trade también es posición y te das cuenta de que reduciste drawdowns solo por decir no a escenarios caóticos. La protección del capital no es un complemento, es la arquitectura. Nadie quiebra una cuenta de cero. Se quiebra después de una racha que infla el ego cuando crees que esta sí es la grande. El remedio es aburrido y eficaz. Riesgo fijo por operación. Invalidación basada en estructura. Tamaño calculado por distancia al stop. Nada de sensaciones. Si el activo es ilíquido o volátil, se reduce tamaño o se descarta. Si encadenas 3 stops consecutivos, se corta la sesión. No se negocia con el propio orgullo. Quien mantiene el riesgo constante se vuelve emocionalmente neutro. La neutralidad, a su vez, permite seguir el plan. Y un plan ejecutado sin sobresaltos es el terreno donde una ventaja modesta se compone con el tiempo. Hay un punto en la trayectoria en que todo hace clic. No es el primer gran acierto ni el mes de suerte. Es la primera semana verde que sientes merecida. No hubo heroísmo, hubo reglas cumplidas. Esperaste contexto, elegiste estructura limpia, mediste salida en zonas de memoria de volumen, aceptaste el stop cuando la invalidación se activó, escribiste sin excusas lo que viste y lo que sentiste. Caminás distinto no por la cifra, sino porque dejaste de sabotearte. Descubres que tus resultados reflejan tu conducta. Los picos son momentos de enfoque, los baches instantes de ego, las mesetas dudas, los escalones alineación entre lectura y riesgo. Si te preguntas cómo se ve leer al dinero inteligente en la práctica, la respuesta es simple y dura. Significa pasar de quiero estar a voy si me invitan. Significa observar el rango que todos desprecian y detectar la intención. ¿Están acumulando o agotando? Significa notar el barrido por debajo del mínimo del día, que cierra arriba con violencia y comprender que ese flash purgó stops y dejó el camino limpio. Significa entender por qué una ruptura que entra en zona de bajo volumen y no acelera no es una señal de compra, sino un aviso de trampa. Significa mirar VWAP como ancla de valor intradía y ver cuándo el precio se despega con convicción tras múltiples pruebas estériles. Significa aceptar que en un HBN puedes construir sin mover y que en un LBN debes esperar desplazamiento. También implica abandonar la obsesión por adivinar. Los mejores no pretenden predecir, se preparan para reconocer. Entran probando con fracción de tamaño para obtener información, no gloria. Si el contexto responde, aceptación del nivel, continuidad del flujo, retroceso ordenado, entonces amplían. Si el mercado no les da permiso, se salen sin drama. Esa conversación con el gráfico, pequeñas validaciones secuenciales, reemplaza la ansiedad por tener razón. Es más lenta que el impulso, pero sobrevive cuando el impulso falla. Con el tiempo, esta manera de operar se te pega a la piel. Piensas en términos de probabilidad y costo de oportunidad, no de certezas. Dejas de medir el día por el P&L y lo mides por la calidad de tus decisiones. Renuncias a material ruidoso, evitas activos con mechas de mentira, ignoras a propósito los tramos sin memoria de volumen y te especializas en un puñado de contextos donde tu lectura es nítida. El objetivo ya no es atrapar todo, sino capturar lo que encaja con tu identidad operativa. Menos disparos, mejores blancos. Al final, el mercado sigue siendo el mismo. Prueba, limpia, premia al paciente y castiga al ansioso. La diferencia es que tú dejas de empujar cuando no toca y te conviertes en lector de intenciones. Cuando notas que la confirmación que todos esperan se ha vuelto demasiado evidente,
Recuerdas que lo obvio atrae stops como faro en la noche. Cuando ves la euforia te preguntas quién distribuye. Cuando el precio atraviesa un corredor de bajo volumen como cuchillo caliente, sabes que no fue magia. Simplemente no había memoria que frenara. Y cuando el precio se estanca en un nodo de alto volumen, entiendes que ahí se negocia, no se persigue. Si algo debes llevarte es esto. El precio no te persigue, busca combustible. Tu trabajo no es correr detrás, sino ubicar dónde se almacena, cómo se recolecta y cuándo se libera. Con paciencia entendida como precisión, con riesgo entendido como sistema y con lectura entendida como contexto, dejas de ser parte del relleno y te vuelves parte del diseño. Y en ese cambio, el gráfico deja de gritarte y empieza a invitarte. Cuando eso ocurra, actúas sin prisa y sin dudas. Ya no estás reaccionando, estás alineado. Hay otra pista que casi nadie observa y sin embargo gobierna el tono del día. El marco temporal dominante. El sesgo real no nace en el gráfico de un minuto, se cuece en el semanal y el diario y se ejecuta en el intradía. Cuando un nivel mayor ha sido aceptado, cuerpo cerrando por encima o por debajo durante varias sesiones, los plazos cortos dejan de decidir y pasan a cazar liquidez para continuar el plan del marco alto. Si intentas forzar giros contra un contexto mayor que ya ha reasignado valor, te conviertes en combustible. Por eso, antes de pensar en entradas quirúrgicas, necesitas responder con honestidad. ¿El valor se está desplazando arriba o abajo, en los plazos que mandan? La sesión misma tiene sus respiraciones. La subasta de apertura no es solo ruido, es la primera declaración de intenciones de quién necesita ejecutar tamaño y a qué precios está dispuesto a hacerlo. El primer empuje suele ser más sobre inventario pendiente que sobre tendencia establecida. El tramo de media sesión a menudo se seca y revela la verdad. Si, pese al letargo, el precio acepta rangos más altos sin retroceder a VWAP, alguien sostiene. La última hora es otra especie de mercado. Ajuste de carteras, cobertura, rebalanceos. Leer estas fases te impide pedirle al gráfico lo que no puede darte en ese tramo. VWAP no es una línea estética, es la gravedad del día. Si el precio se despega y en cada retroceso VWAP actúa como cama elástica, hay continuidad institucional. Si el precio atraviesa VWAP una y otra vez y los cierres quedan pegados, el día es de negociación, no de tendencia. Anclar VWAP a eventos específicos, mínimo de capitulación, gap de resultados, alta de volumen extraordinaria, permite ver dónde se reasignó el precio justo y quién está del lado correcto del intercambio. Cuando el precio recupera por encima de una VWAP anclada tras barrer mínimos y además el volumen deja de castigar la subida, no es casualidad, es aceptación. Los niveles redondos son faros emocionales y puntos de inventario, no porque 100 o 1000 tengan magia, sino porque congregan órdenes, opciones, stops y egos. Alrededor de esas cifras se diseñan trampas limpias. Un empuje por encima de 100 que no logra cerrar ahí suele ser distribución en la cara del público, que necesitaba ver 3 dígitos. Del otro lado, una zambullida a 99,50 que en segundos recupera 100 y se queda por encima. Es la firma de una limpieza de stops bien ejecutada. Quien piensa en números y no en liquidez, cae donde todos cayeron. La microestructura deja huellas cuando sabes qué buscar. Icebergs que reponen pasivamente en el mismo nivel mientras los agresores insisten. Paredes que aparecen y desaparecen para sondear el apetito y luego no se ejecutan. Diferencias entre delta acumulado y desplazamiento real del precio que te dicen que la agresión no está logrando mover el mercado. Si el delta compra se acumula sin avance, no es que no haya interés, es que hay mano pasiva absorbiendo. Si el delta vende no logra tumbar y las velas cierran más alto, el piso no lo hacen los tweets, lo hace la mano que acepta todo y no cede. El volumen por precio organiza el terreno. Un nodo de alto volumen, HVN, es una glorieta. El precio llega y tiende a negociar, no a despegar. Un vacío de volumen, LVN, es autopista. Si el precio entra con intención, atraviesa. El punto de control del día o de la semana no es una estadística bonita, es donde más manos intercambiaron posición. Cuando el POC migra hacia arriba día tras día y los retrocesos respetan las áreas de menor volumen, la redistribución de valor está en marcha. Pide paciencia para entrar en las orillas, no en el centro congestionado.
Las igualdades de máximos y mínimos, 2 o más techos alineados al centavo, suelos calcados, son imanes. No porque el mercado deba limpiarlos, sino porque ahí se agrupan órdenes pasivas, stops y entradas impacientes. Esos lugares suelen resolverse con una barrida y una recuperación o con una ruptura que acelera. La clave no es adivinar cuál ocurrirá, sino observar la reacción después de la toma. Si al barrer no aparece continuación y en cambio el precio reclama con decisión la zona perdida, los que vinieron por el breakout podrían convertirse en liquidez para el lado opuesto. En derivados surgen señales primarias que la vela no cuenta. En futuros, un alza con interés abierto cayendo insinúa cobertura y cierre de cortos más que nueva demanda neta. Un ascenso con interés abierto subiendo indica posiciones frescas que, si no encuentran resistencia, alimentan extensión. En cripto, tasas de financiación persistentemente positivas y alza lenta de precios advierten de complacencia. Negativas con recuperación sostenida del spot señalan acumulación a contrapié. No necesitas operar estos matices, basta con integrarlos al contexto para crea no pelear campos de gravedad. Días de vencimiento donde el mercado gravita hacia strikes con mayor concentración de gamma no son superstición, son el resultado de coberturas dinámicas de los dealers. Si el subyacente se acerca a un strike gordo y ves que el impulso pierde tracción sin razones visibles, puede estar entrando esa fuerza. De nuevo, no es receta para operar, es un filtro para no exigir tendencia donde el mercado está obligado a neutralizar. La ubicación del stop deja de ser distancia cómoda y pasa a ser tesis de invalidación. Colocar el stop un tick por debajo del último mínimo evidente es invitar a la limpieza. El lugar más caro, pero también el más honesto, suele estar donde tu lectura dejaría de ser válida aunque duela, fuera de la zona de decisión, tras el barrido típico. Allí donde, si te saca, aceptarías que la película cambió. A cambio, el tamaño de la posición se calcula al revés. Primero el riesgo en dinero, luego la distancia estructural, y de ahí deriva el número de unidades. Nada de ajustar el stop a la fuerza para entrar grande. El manejo de la posición gana filo cuando dejas de pensar en todo o nada. Entrar con un porcentaje pequeño para preguntar y aumentar cuando la estructura responde no es cobardía, es arquitectura de información. Te permite salir de las pruebas fallidas con rasguños y cargar con convicción cuando la lectura se confirma. El añadido es respuesta a evidencia, no a euforia. Si el mercado te retira el permiso, pierde aceptación, pierde VWAP, devuelve el nivel clave, desmonta sin narrativa heroica. El calendario también es parte del mapa. Días de decisión macro, informes de bancos centrales, publicaciones de resultados no son ruido, cambian la elasticidad del libro. La misma pauta técnica en un día sin eventos y en un día con binario de alta magnitud no es la misma operación. Hay sesiones que pertenecen a la observación y a la actualización de niveles, no a la ejecución. Renunciar a operar cuando la estructura no te favorece es una habilidad, no una carencia. El sesgo social cuesta dinero. Cuando un tema se vuelve consigna, todo rompe, solo trend, comprar cada caída, la estructura ya suele estar madura. Las manos fuertes no discuten en público, ajustan inventario en silencio. Si llegas a una fase en la que tu feed celebra lo obvio, pregúntate quién distribuye el calor del aplauso. Si lo único que ves son capturas de pantallas de ganancias fáciles, asume que el riesgo asimétrico se ha invertido. El diario de mercado es tu laboratorio. No para coleccionar imágenes de entradas perfectas que no hiciste, sino para registrar reacciones. Aquí había volumen agresor sin avance. Aquí VWAP se convirtió en techo tras perderse y testearse. Aquí el POC migró y el precio aceptó arriba. Aquí me ganó la prisa pese a LVN por delante. Ese lenguaje crea memoria operacional. Cuando el contexto reaparece, no te contará un cuento, te recordará un patrón de comportamiento y su desenlace. Hay días diseñados para herirte y días pensados para pagarte. En rangos comprimidos alrededor de HBN con POC estable, la probabilidad de whipsaw aumenta. Exigir tramos largos ahí es financiar a otros. En cambio, cuando una sesión abre con gap fuera de valor, sostiene por encima de VWAP, rota el POC hacia arriba y cada retroceso se liquida con poco volumen, el mercado te está diciendo que el camino de menor resistencia está claro. Tu trabajo es escuchar, no adivinar. La gestión de la energía importa tanto como la del riesgo.
Un día de 3 decisiones excelentes vale más que 10 clics nerviosos. Cada lectura consume recursos atencionales. Si te vacías en combate errático, cuando aparezca la oportunidad alineada, no tendrás pulso ni paciencia. El mejor operador parece aburrido desde afuera. Por dentro, mide respiración, espera confirmaciones de aceptación y ahorra munición hasta que el gráfico le habla con nitidez. Con el tiempo aprendes a amar los no tanto como los sís. Dices no a consolidaciones sucias encima de HBN. No a rupturas que entran directo a un corredor de bajo volumen sin tracción real. No a activos con mechas espurias y liquidez dudosa. No a la urgencia de compensar un stop con otro trade peor. Cada no preserva capital y claridad. Cada sí surge cuando el mercado te presenta con calma una historia coherente. Construcción, limpieza, aceptación, continuidad. Y cuando esa historia se despliega frente a ti, no hay fanfarria, hay estructura, hay intención, hay respeto por el proceso. Entras cuando te invitan, no cuando el ruido te arrastra. Aceptas que el objetivo no es tener razón en cada vela, sino estar del lado correcto de la presión cuando importa. Si el mercado cambia de idea, cambias con él. Si mantiene el plan, sostienes sin dramatismo. El precio deja de ser enemigo y se convierte en texto legible. Y tú, en lugar de perseguir líneas, empiezas a leer la lógica que Ya viste que el precio no es azar ni maldad del mercado. Es coreografía de liquidez. La ventaja real no está en adivinar la siguiente vela, sino en reconocer la intención que la empuja. Cuando alineas marco temporal dominante, estructura de la sesión, aceptación o rechazo alrededor de VWAP, nodos de volumen por precio y las huellas de absorción o de trampa, dejas de reaccionar a lo obvio y empiezas a leer lo que importa. Entonces, tus stops dejan de ser capricho y pasan a ser invalidaciones lógicas. Tu tamaño deja de ser deseo y pasa a ser consecuencia del riesgo. Tus añadidos dejan de ser euforia y pasan a ser respuesta a evidencia. El cambio es de identidad, no de indicador. De cazar señales a preparar contexto. De perseguir rupturas a esperar limpieza y aceptación. De operar donde todos miran a posicionarte donde pocos prestan atención. Aprendes a decir no cuando el terreno es HBN y whipsaw y a decir sí cuando el precio cruza un LVN con intención y sostiene por encima de su VWAP anclada. Aprendes a ver en el delta sin avance, a la mano que absorbe. En el POC migrando la reasignación de valor. En el falso breakout la distribución disfrazada. Y sobre todo, aceptas que el mejor clic es el que haces cuando el mercado te invita, no cuando tu impulso te empuja. A partir de ahora, mire tu día por calidad de decisiones, no por cantidad de operaciones. Llega con un plan que contemple el ciclo acumulación, sacudida, impulso, distribución. Ubica dónde están probablemente las paradas ajenas y decide de antemano dónde tu tesis muere. Si la estructura no te habla con claridad, conservar capital y energía es la jugada correcta. Si te habla, ejecuta sin dramatismo y deja que el proceso haga el trabajo que tu ego siempre estropea. Mañana, cuando se abra la primera vela, no busques acción, busca contexto. Deja de ser liquidez de otros y empieza a entenderla. Tradea limpio, con intención y con respeto por el riesgo. El mercado seguirá probando tu paciencia. Tu tarea es responder con preparación. Porque en este juego no gana quien corre más, sino quien espera mejor.